América Latina está compuesto por 20 países. Esto quiere decir que los países que conforman América Latina suman una superficie total de 19.500 kilómetros cuadrados, lo que representa el 13.2% de la superficie continental absoluta de todos los países que conforman América Latina fueron conquistados a finales del siglo XV por España, Portugal y Francia. La conquista europea se mantuvo durante más de 3 siglos y recién a comienzos del siglo XIX los países latinoamericanos comenzaron su proceso de independencia política. Las tierras que descubrió Cristóbal Colón en 1492, creyendo haber llegado a la India, aparecen identificadas como América, siguiendo la línea de los otros continentes que llevaban nombre de mujeres. Se latinizó el nombre del explotador y se feminizó, resultando América. A partir del siglo XIX, entre los años 1810 y 1825, la mayoría de los territorios de América Latina se independizaron de la dominación europea y formaron sus propios estados, es decir, comenzaron a ejercer soberanía plena sobre sus territorios y establecieron sus propios gobiernos, instituciones y normas. Sin embargo, algunos países europeos como el Reino Unido, Francia y los Países Bajos todavía conservan algunas de sus colonias en territorios americanos. Además, en el continente también existen dependencias territoriales de Estados Unidos. A estos territorios dependientes se suma la situación particular de las Islas Malvinas y las Sandwich del Sur, que fueron usurpadas por Gran Bretaña en el año 1833 y cuya soberanía todavía es reclamada por la República. El término de América Latina se emplea en la denominación de los países americanos de habla hispana y portuguesa, en oposición a los países de origen y cultura. Esta connotación fue impulsada por España. En su política, actualmente, en la mayoría de los países andinos, la crisis de la legitimidad de la democracia y la crisis de los partidos políticos provocaron una gran desafección política por parte de la mayoría de los ciudadanos. Así fue como se implementaron varios mecanismos políticos para tratar de introducir más participación popular, la cual permitiría en últimas reforzar la legitimidad del Estado y de sus dirigentes políticos, consultas populares, sistema de revocatoria de los alcaldes en sectores pobres, consejos locales participativos, así como también asambleas constituyentes. La educación en América Latina es un campo que enfrenta desafíos importantes, pero también ofrece oportunidades para el cambio y la transformación social a través de enfoques como la educación popular. Con el tiempo se implementó políticas que ayudarán a garantizar el acceso a la educación para todos los ciudadanos. La educación popular es un enfoque educativo que ha ganado relevancia en América Latina y se basa en principios de participación, diálogo y empoderamiento de las comunidades. Este enfoque reconoce el conocimiento y la experiencia de las personas como recursos importantes para el aprendizaje y busca promover la conciencia crítica y la acción social. En muchos países de América Latina, la educación popular se ha asociado con movimientos sociales y organizaciones de base que trabajan en comunidades marginadas o en situaciones de vulnerabilidad. La educación popular surge de la expresión del pueblo, de esas mayorías populares que se ven a la necesidad de reivindicar su realidad, para lo cual asumen el liderazgo a favor de hacer educación con un claro planteamiento ideológico político. La educación popular nace a raíz de diferentes luchas o conflictos sociales como la situación de pobreza e injusticia en América Latina, el cual la idea era oprimir y someter a los pueblos latinoamericanos. Es aquí cuando surgieron grupos y asociaciones que incitaban a los movimientos sociales y buscaban acercarse al pueblo para tratar de generar liberación y transformación de la realidad. Gracias a la aparición de las luchas de clases, comenzaron a aparecer escuelas sindicales que buscaban el desarrollo de las capacidades y habilidades de los oprimidos. Simón Rodríguez, conocido como un formador para la libertad, buscaba la necesidad de la conquista de América Latina por medio de las ideas de educar para la libertad y de formar ciudadanos a través del saber. Simón Rodríguez buscaba liberar al pueblo mediante la educación
Él planteó la educación popular como una necesidad de la construcción de una democracia, en la medida que fuera una educación que iba a construir el pueblo como acto político. La idea de Simón Rodríguez era que la educación popular debería ser incluyente y social, para así permitir que el pueblo aprenda pensando. Además, consideraba la concientización como fuerte de la educación popular, pues esto permitía la emancipación o liberación de los sujetos. Paulo Freire, conocido como el pionero de la educación popular, aunque él no la denominaba como tal, sino que utilizaba otras expresiones como educación liberadora, la educación para la libertad o educación concientizadora. Sin embargo, debido al contexto social que atravesaba Brasil en la década de los 60, permitió a Freire realizar una renovación en la educación, alfabetizando a los campesinos, quienes eran las personas que no sabían leer y escribir, llevándolas a hacer una reflexión de sus prácticas, así como acciones que en ese momento pudieran transformar la realidad. ¿Cómo se concibe la educación popular actualmente? Pues como colectivo concebimos a la educación popular perteneciente al pueblo y para el pueblo, como una educación que necesita de todos para lograr una mejor construcción de conocimientos que nos permita compartir experiencias y vivencias de manera colectiva y así lograr una reconstrucción de lo que por muchos años hemos interiorizado de manera individual. La concebimos desde 4 principios. Colectivo, concebimos a la educación popular perteneciente al pueblo y para el pueblo, como una educación que requiere de todos para lograr una construcción de conocimientos que nos permita compartir experiencias y vivencias de manera colectiva y así lograr una reconstrucción de lo que por muchos años hemos interiorizado de manera individual. Trabajar en colectivo nos permite conocer mejor las necesidades. El comprometernos con los otros es parte del involucramiento que cada individuo de la comunidad debe de practicar. La colectividad permite que cada sujeto pueda hacer su aportación para el bien común de todos. En ella no existen límites, no hay quejas, toma en cuenta a todos como sujetos pensantes, con conocimientos y saberes que son productos propios de sus experiencias. La educación popular abre espacios de diálogo, donde se dé la palabra al silenciado, en el que se reconozca el valor de sus derechos, el compromiso con sus deberes y su interrelación con los demás. Dialogar implica el acto de escuchar y de hablar, de darle la palabra al otro. Implica cambio de las propias posiciones a partir de lo que otras dicen, y esto es respetado, aun cuando tengamos conflictos con lo dicho. Asimismo, el diálogo permite y da la posibilidad de dudar, de cuestionar lo que pasa a nuestro alrededor y finalmente de transformar. Intencionalidad política pedagógica. La intencionalidad de la educación popular tiene que ver con el ejercicio de levantar la voz, que permita la liberación de los oprimidos, pero también del sistema opresor que durante más de 7 décadas se ha encargado de imponernos sus ideas, en donde el diálogo y la participación de las personas en colectividad ha sido manipulados para distintos propósitos. Como colectivo, la educación popular se convierte en un movimiento transformador que busca que el ser sea libre, que tenga una construcción de saberes a través de la recuperación de la memoria histórica, que a través del diálogo y la búsqueda pueda crear una reflexión para que tenga una interpretación y así lograr una conciencia propia que lo ayude a llegar a la verdadera realidad, que produzca una emancipación en la cual se luche por la hermandad, se luche por una buena convivencia, que se luche por una unidad y la recuperación de valores que con el tiempo se ha perdido. En Brasil da comienzo la educación popular en la década de los 60, teniendo como mayores propulsores a Lula da Silva, Dilma y Paulo Freire. Así también, teniendo en cuenta las luchas sociales, la lucha por los derechos a la educación, a la salud y al agua. También hubo huelgas sindicales, movimientos sociales que pasaron a una segunda etapa. Entonces, reconstruimos que la educación popular en Brasil es un proceso donde se sustenta pensando y hablando entre grupo acerca de los
eventos que han ocurrido en su propia vida. Los participantes identifican la forma de resolver los problemas confrontándolos. Entre los países que tuvo mayor relevancia se encuentra el país de Argentina, donde la educación popular comenzó en 1850, debido a la necesidad para organizar al país y crear una constitución. Sus precursores fueron Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, no es hasta la época de los años 70 y 80 donde empezó a tener mayor auge la educación popular, siendo influida considerablemente por la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Uno de los países más es Chile, en donde la educación popular inició en la década de 1850. Sus precursores fueron Paulo Freire, Ramón Allende Padín, Marcela Gajardo y Marx. La educación popular en Chile se manifiesta de manera germinal desde los procesos revolucionarios de la década de 1850, siendo las ideas ilustradas y positivistas las que manifiestan interés por la instrucción del pueblo. Bolivia es otro de los países en donde la educación popular surge en la década de los 90 a raíz de la crisis de identidad y ubicación. Algunos de sus precursores fueron Simón Bolívar, Dora Costa y Simón Rodríguez. La educación popular en Bolivia es entendida por transformación y cambio social.